Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Cañone, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, soy el director de la licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la UGR y hoy tenemos la suerte, la oportunidad de entrevistar a un kinesiólogo con una trayectoria muy interesante que ustedes van a tener la posibilidad de conocer y por eso quiero agradecer y presentar a Nelson Amaro. Van a ver un poco de su vida y su presentación, que obviamente es más que interesante. Voy a dejar que Nelson comience a dar una pequeña presentación. Si hablamos de su currículum, estaremos bastante tiempo charlando, pero la idea es contar un poco más del día a día del kinesiólogo, del fisioterapeuta para España, que así como se llama la disciplina. Así que cuando comencemos a hablar, hablemos de kinesiología o fisioterapia, va a ser de manera indistinta. Nelson, buen día y nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, oye, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer y me encanta, ¿no? poder arrojar un poquito de luz a lo que la fisioterapia y esta profesión ha sido en mi vida, ¿no? Como has dicho tú, fuera de lo más profundo de la profesión, de las diferentes partes que tiene esta profesión, un poco por cómo esta disciplina, ¿no? Pues me ha ayudado a mí en mi vida y me ha hecho y me hace muy feliz, ¿no? Ya después de 20 años, ¿no? de estar ejerciendo la fisioterapia. Bueno, creo que algo que dijiste ahí es fundamental. Me hace muy feliz. Creo que esta charla también va dirigida para aquellas personas que están comenzando a elegir su profesión, su carrera, o están en los primeros pasos. Y obviamente creo que algo que tenemos que transmitir para cualquier profesión es que puedan ser felices en ello. Y eso depende mucho cómo uno se va reinventando. Antes de comenzar, vamos a comenzar por otro lugar. En vez de charlar de tu CV al día de hoy, de las cosas que estás haciendo, de tus logros, vamos a comenzar desde los inicios. Por ejemplo, ¿por qué elegiste estudiar fisioterapia, kinesiología? ¿Cuál fue el motivo? Remontémonos un poco en ese momento. Bueno, es verdad que la elección siempre de una carrera universitaria y de una vida en general es complicada y sobre todo cuando la tenemos que hacer con 17 años de edad, con 16, 17, 18 años de edad, tienes que elegir algo que crees que te va a gustar para siempre, ¿no? La vocación es muy importante, pero es cierto que es complicado muchas veces saber qué vocación tienes a esa edad, ¿no? La vida da muchas vueltas y hay mucha gente que se equivoca, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo, ¿no? Compartimentar un poco las cosas que te gustan en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que haces sin un esfuerzo grande? Decir, oye, a mí me gusta el deporte, o me gusta escribir, o me gusta leer, o me gusta enseñar a la gente, ¿no? Yo creo que es algo más global, ¿no? Es un poco lo que nos va a acercar después a la profesión que queremos elegir. En mi caso estaba muy claro, ¿no? En mi caso yo hacía mucho deporte, jugaba al fútbol, mi familia tenía una larga trayectoria de deportistas y bueno, el deporte es muy complicado, ¿no? Ganarse la vida en el deporte de élite es complicado y hay que ser muy bueno. Entonces sí que dentro de mis aficiones, que era la medicina y el deporte, pues quizá elegí la disciplina que más se acercaba a las dos y tenía una visión más eminentemente práctica. Yo creo que para elegir una carrera siempre hay que ser muy práctico también, ¿no? Y saber realmente qué es lo que realmente, qué posibilidades tienes, qué es lo que te gusta y después ahí hacer una criba, ¿no? En el caso de la fisioterapia, desde luego la vocación es muy importante. Bien, entonces escuchándote, de alguna manera, desde los inicios, tu decisión fue muy clara. Habías hecho ese análisis entre medicina, el deporte, una visión más práctica del ejercicio de la profesión. Vamos a pasar ahora un poco. Culminaste tus estudios de fisioterapia y comenzó tu vida profesional. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué hitos recordás de aquel momento? ¿Qué fue Bueno, interesante? ¿Qué fue una dificultad también? me acuerdo claramente porque al final también un poco lo que hablamos, ¿no? En la sociedad y en el ámbito de tener a alguien que está estudiando fisioterapia, ya eres demandado desde el principio, ¿no? O sea, tú estás en segundo de carrera y estás con un amigo y a tu amigo le duele algo y ya te pregunta a ti. A lo mejor todavía no tienes ni idea, ¿no? Pero ahí está también un poco lo valiente que seas, ¿no? Para introducirte dentro de tu propia profesión, ¿no? Yo siempre digo que es muy difícil
dañar a alguien teniendo unos conocimientos básicos de anatomía, fisiología. Entonces hay que ser un poco valiente, no hay que tener miedo, ¿no? Entonces desde el principio, pues yo ya que jugaba en equipos de fútbol, pues ya era jugador y era el fisioterapeuta del equipo en segundo de carrera. En tercero de carrera, pues ya formaba parte de un equipo de tercera división en el que ya un antiguo entrenador mío pues me llamó para que fuera el fisioterapeuta de ese equipo, de un barrio de aquí, de Leganés. Y ahí fue un año con mucha experiencia y sobre todo es importante tirarse a la piscina, ¿no? O sea, por supuesto estudiar mucho, leer mucho sobre temas ya conocidos del deporte, en este caso, en mi caso del deporte, pero es muy importante tener esa valentía, ¿no? Que tiene que ver también con ayudar a la gente, ¿no? Al final siempre te van a demandar, ¿no? En la familia, como hagas fisioterapia, tu padre, tu abuela, tu hermano, siempre te van a decir, oye, por favor, que me duele la espalda, ¿no? Y yo creo que esos son los inicios, son un poco inicios muy básicos, pero que al principio la práctica va a estar en tu cotidianidad y en tu círculo más cerrado. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Yo empecé a trabajar, digamos, mientras estudiaba y cuando terminé de estudiar ya pude tener un sitio de clínica privada en el que ver a algunos pacientes que ya me había hecho de ir a casas de gente y después pues tuve la suerte de hacer unas prácticas en el Real Madrid y nada más terminar la carrera empecé un año de prácticas en el Real Madrid que después me llevó a estar 8 años trabajando allí. Pero bueno, es decir, era de una manera muy desinteresada. Es una profesión que es muy bonita, pero que hay que ponerle mucho ímpetu y muchas ganas y muchas horas, ¿no? Y muchas veces, siempre lo digo yo, ¿no? Al ser no nos podemos olvidar que somos sanitarios y que tiene una parte bastante altruista, ¿no? Que es ayudar a las personas, ¿no? En deporte, oye, un esguince o una patología a nivel de articular, pues bueno, pero también a la señora que le duele la espalda un poco y que no tiene tanto dinero para pagarte. Yo creo que ahí tenemos que decir, ¿no? que los fisioterapeutas somos sanitarios también y tenemos esa beta también altruista de ayudar a los demás, ¿no? Y muchas veces lo hacemos de una manera tan directa, tan con nuestras manos, tan con nuestra boca, muchas veces hablándoles, que es mucho más eficiente que a veces algunos medicamentos. Uh-huh. Lo que estabas comentando, recuerdo otra entrevista que tuvimos hace tiempo, en verdad fue un seminario que estábamos dando con nuestros estudiantes de las prácticas del cuarto año de la carrera. Se llama para nosotros Práctica Hospitalaria 2, donde invitamos junto con docentes de esa cátedra, empezamos a dar un seminario clínico sobre abordaje de los pacientes con afecciones neurológicas. Y obviamente, bueno, en este momento de pandemia estamos tratando de preparar o de dialogar todo lo posible previo a cuando estamos yendo al terreno. Y obviamente que prepararse para el terreno, para la realidad, muchas veces cuando la realidad era el contacto, uno tenía más tiempo para desarrollar eso. Ahora uno tiene que empezar a ser mucho más eficiente. ¿Y por qué traigo eso en este momento? Porque comentaba eso la profesional que invitamos. Ustedes ya como estudiantes tienen que desarrollar la mirada y el ser profesional. Porque uno, a partir de los conocimientos, lo que discute en el aula, lo que simula con los compañeros, ya uno lo transforma de la manera de ser, de ver a las personas y de cómo acercarse. Si uno ya va resolviendo esos puntos, de alguna manera el hacerse profesional ya es mucho más natural y los conocimientos que uno puede utilizar, el alcance que uno puede tener es mucho mayor. Así que me parece que eso es súper interesante y uno también rememora hacia atrás como dice lo que decía, yo ya estaba siendo fisioterapeuta, kinesiólogo como estudiante. Creo que es importante tener esa confianza y yo se lo doy a algunos alumnos que he tenido en algún máster que ya eran fisioterapeutas, de hecho, no eran estudiantes. Siempre digo lo mismo, dudar es humano, pero tú vas a saber más de fisioterapia que tu paciente, ¿vale? Por lo cual tienes que tranquilizarle con lo que sepas, tienes que lograr tranquilizarle y eso va a hacer que tú estés más seguro en tu terapia también que hagas, ¿vale? Entonces es muy importante lo que hablábamos, no tener miedo y que esa transición del estudiante al profesional, por decirlo, sea lo más calmada posible, no que sea de repente, uy, he terminado la carrera, me voy a poner a trabajar.
No, creo que tenemos la suerte de tener unos estudios de fisioterapia tan eminentemente prácticos que esa línea puede ser mucho más liviana y podemos pasar del ser estudiante al ser profesional más poco a poco, ¿no? Y cuando terminemos la carrera ya realmente ser unos profesionales muy válidos, ¿no? Incluso durante la carrera. Eso es muy importante y en eso las prácticas en la universidad son básicas y es un poco donde, como decimos aquí, te espabilas un poco, tienes contacto con personas reales que tienen dolencias. Y yo creo que ahí es otra de las partes muy importantes para elegir este tipo de carrera. Hay una parte de la fisioterapia en la que es muy importante el trato, bueno, en casi toda la parte de la fisioterapia, el trato a las personas que yo siempre digo, generalmente, en mi caso, en deporte, no son personas enfermas, son personas que les duelen cosas, ¿no? Que tienen alguna pequeña afección anatómica. Nosotros, yo en mi campo de la fisioterapia, ves a poca gente enferma como tal, pero en los hospitales sí lo ves. Entonces, también hay que tener un valor humano, ¿no? Y saber que es una profesión que te va a mantener en contacto con personas continuamente, ¿vale? Entonces, tú también tienes que hacer, en ese caso, un poco una introspección de decir, oye, yo soy una persona más extrovertida, más introvertida, para elegir el campo de la fisioterapia, si fisioterapia es tu elección, que más te interese, ¿no? Eso es importante porque es una profesión que te va a llevar durante muchísimos años de tu vida y si no tienes esa mano izquierda y ese amor por las personas, va a ser más complicado, ¿no? Aparte de hablar con ellas, las tienes que tocar. O sea, te quiero decir que es un contacto muy directo con el ser humano. Entonces, primero eso te hace más humano, pero de base tienes que saber que va a ser así de manera cotidiana, ¿no? Y eso es la parte, no voy a decir, es la más bonita de nuestra profesión, pero es la que más fatiga produce, ¿no? Después de horas de tratamiento, tanto en la clínica privada como en la pública, ¿no? Ese contacto con personas a las que estás intentando ayudar, psicológicamente, para el fisioterapeuta también es algo que es bastante importante saberlo, ¿no? Para poder dedicarte a esta profesión. Tal cual. Esa dedicación, esa vocación de ayudar, que es clave para todos aquellos que comienzan esta carrera, en muchas carreras de salud, obviamente, creo que coincidimos que es muy necesario. En las carreras de salud, donde no hay una vocación de ayudar al otro, ahí es donde se empieza a desviar. Pero obviamente está bueno lo que estás comentando, que uno luego en el ejercicio de la profesión, el ayudar al otro implica una energía, implica el desarrollo de muchas competencias del ser, ¿sí? Que uno tiene que ir modulando para no, de alguna manera, decirlo aquí en Argentina, no quemarse, de dar extremadamente, sino ir nivelando, porque uno también, si se sobrepasa en ese sentido, deja de dar adecuadamente lo que necesita el paciente. Así que eso, bueno, súper interesante para pensarlo. Pero vuelvo a la pregunta hacia atrás. Vamos a pensar, si bien tu realidad profesional comenzó a desarrollarse en España, y bueno, aquí tal vez quienes nos lo escuchen fundamentalmente van a hacer la carrera en Argentina, probablemente se empiecen a desarrollar la gran mayoría en Argentina, independientemente, una vez que obtienen el título, la homologación se puede realizar, tenemos, bueno, ya lo saben, está lleno de argentinos dando vuelta por allá, pero hay muchos que los eligen, y la verdad, el comienzo de la vida profesional, dependiendo del momento en el país que esté, el momento cultural, tiene todas algunas características comunes. Puede haber mejores o peores oportunidades dependiendo del momento, pero la experiencia suele ser bastante similar. Nos gustaría que nos cuentes un poco más sobre, particularmente, estos fueron mis primeros trabajos, me empecé a desarrollar de esta manera, luego pude desarrollarme en tal otra, me formé en tal línea y eso me dio pie para desarrollar otro proyecto laboral. ¿Cómo fue un poco eso? Siempre se empieza por esa manera, lo que hemos dicho, ¿no? Al final, tu círculo, ¿no? Ya saben que estás estudiando fisioterapia y tú tienes que tener la valentía de decir, sí, yo estoy estudiando fisioterapia, te doy la espalda, yo voy a ir a tratarte y el día antes te estudias todo lo que tenga que ver y todos los artículos que tengan que ver con dolores lumbares o lo que sea y empiezas a poner práctica. A raíz de ahí, pues vas creando una pequeña comunidad de gente que te demanda a ti, ¿no? Que te va demandando y de repente un día te llama uno y al mes siguiente te están llamando 5 y vas creando tu cartera de clientes, ¿no? Creo que en
en la práctica privada el tener una cartera de clientes es muy importante, y para eso tienes que tratar a cada uno como si fueran absolutamente especiales, y sean 3 seguidos y estés más cansado, cada uno tiene que saber que su hora con su fisioterapeuta es lo más importante, y no puedes tratar a 2 personas iguales aunque tengan la misma dolencia. A partir de ahí, cuando ya tuve una cartera de clientes más o menos amplia, ¿no? Pues conseguí, digamos, alquilar un pequeño espacio en una consulta de un médico, y ahí va derivando yo a mis pacientes, y bueno, pues un día tenía 3, otro día tenía 5, otro día tenía 2, y así durante un año. Eso era mientras terminaba la carrera, y cuando terminé la carrera ya justo entré a hacer prácticas en el Real Madrid. Bueno, había unas vacantes, yo conocía a gente que ya estaba allí de fisioterapeuta, y entonces me dijeron, oye, si quieres un verano, vente y haces unas prácticas aquí en el centro médico. En el Real Madrid podías estar en un centro médico donde iban todos los jugadores de la cantera, los jugadores pequeños de las categorías inferiores, y después podías ser fisioterapeuta de uno de los equipos, ¿no? Yo empecé a hacer prácticas en la cantera, en la sala grande, como llamábamos allí, ¿no? En el centro médico del Real Madrid. Y estuve un año entero sin cobrar un duro, y yendo todos los días a tratar gente, a hacer lo que me dijeran, oye, ahora vete a este vestuario del equipo de tercera división que necesitan ayuda. Pues un poco un comodín, ¿no? Era el más joven de todos, y ahí es donde aprendí mucho, ¿no? Yo creo que en esta profesión la figura del mentor es bastante importante, ¿no? Es verdad que cada uno tiene que tener su manera de hacer las cosas, pero yo tuve la suerte de trabajar con gente muy buena, de estar un año rodeado de gente muy buena. Yo me pasaba el día allí, y la verdad es que eso fue un salto, ¿no? Al cabo del año, pues justo me contrataron, ¿no? Oye, vieron que yo me había esforzado, que tenía buenas manos, que tenía una relación tanto con mis compañeros fisioterapeutas como con los jugadores y deportistas, pues muy buena y muy profesional, y ahí es cuando empezó un poco mi andadura en el Real Madrid, ¿no? Empecé, pues, ese año ya que me contrataron, fui el fisioterapeuta del segundo equipo de baloncesto. Al año siguiente ya entré en el primer equipo de baloncesto, donde estuve 5 años, y 5 o 6 años más o menos, y después pasé unos 2 o 3 años en fútbol, ¿no? En el segundo equipo, y ayudando un poco también, pues, a veces al primer equipo, al tercer equipo. Entonces, bueno, la verdad es que ha ido evolucionando en cuanto al club, y la verdad es que lo bueno de trabajar en un equipo deportivo y de esas magnitudes, que la verdad es que es una suerte, es que trabajas todos los días, y todos los días ves cosas diferentes, ¿no? Y muchas veces, como yo cuando empecé allí y estaba en el segundo equipo de baloncesto, yo viajaba con el equipo yo solo, no viajaba ni un médico. Entonces, ahí es cuando tienes que espabilarte, porque ellos confían en ti y tú no les puedes defraudar. Y si les duele la cabeza, como si les duele la cabeza, pues oye, yo, mira, sé una técnica cráneo-sacra que yo creo que te puede liberar, que me duele el pie porque... Entonces te vas buscando un poco las mañas, ¿no? Con los vendajes, con las terapias que saben, estudiando mucho, ¿no? Y bueno, y ahí es donde ves lo bonito de tu profesión. Ahí te vas a dar cuenta, desde luego, si estás hecho para esa disciplina o no. Y después de 8 años en el Real Madrid, pues bueno, la verdad es que también la vida tiene unas etapas, y no puedes diferenciar tu profesión de tu vida, y estar en un equipo como el Real Madrid muchas veces pues es muy bonito, pero viajas mucho, son viajes muy largos, pasas poco tiempo en casa, y entonces tienes que valorar un poco por dónde va tu vida y qué quieres hacer, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, la decisión fue montar una consulta ya privada, ¿no? Porque mientras yo estaba de fisioterapeuta en el Real Madrid, yo mantenía mi agenda también en ese sitio donde yo estaba viendo a mis pacientes, seguía viendo a mis pacientes, ¿no? Era un trabajo bastante arduo de horas y horas, y de volver de un viaje pues por Europa, y al día siguiente pues no descuidar a tus pacientes, ¿no? ¿Vale? Y ir a verles a la consulta. Y gracias a eso, y de mantener durante 8 años esa cartera de pacientes, mientras era fisioterapeuta del Real Madrid, pues pude montar una consulta privada, que al principio, pues hace 10 años que empezamos con la consulta privada ya nuestra.
pues era pequeña, era una sala, ¿no? O 2 salas donde podía haber, pues veías a 10 personas al día como mucho, 8, y me pasaba el día, ya había dejado el Madrid, me pasaba el día en la consulta. El día es el día, o sea, es decir, y si llamaba a alguien, por favor que venga, yo me encargaré yo de ser su fisioterapeuta el resto de su vida, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y después ya en la consulta privada, pues hemos ido dando pasos poco a poco, y ahora tenemos una consulta, pues, que tenemos, pues, a lo mejor 15 fisioterapeutas a nuestro cargo, y tenemos parte de entrenamiento, tenemos disciplinas como la podología y la biomecánica, ¿no? Pero ha sido a base de un amor por una profesión, de muchas horas y de mucho esfuerzo. Eso es así, ¿no? La fisioterapia es vocación, pero es trabajo también. Sin dudas. Bueno, tomo algunas cosas que estabas comentando que creo que son fundamentales para uno empezar también a desarrollar su vida profesional y empezar a tener oportunidades. Número uno, el hecho de, como decís, despabilarse como estudiante, también de comenzar a relacionarse. Aquí en Argentina, en nuestra universidad particularmente, en la UGR, comienzan a tener prácticas muy tempranamente, pero todo lo que es el campo de la salud pública, pero la vida te empieza a relacionar con otras necesidades de atención. Aquí la legislación en cuanto al ejercicio profesional es muy estricta, entonces tal vez no pueden comenzar a ejercer por sí solos algunas actividades por simples que sean, pero sí pueden empezar a relacionarse tal vez con otros fisioterapeutas, kinesiólogos, médicos, que amplíen, que muevan, que caminen, porque eso después tiene su rédito, evidentemente, como vos estás contando, en la futura profesión. Y también ese año de inversión que estás indicando, que tuviste en el Real Madrid, cómo te llevó a 8 años de continuidad de trabajo, y obviamente esa continuidad tiene su límite por la demanda que tiene el deporte de alto rendimiento. Y bueno, te fuiste inclinando hacia tu clínica. Vi un poco la página de tu clínica, la conozco un poco más, no es unos pequeños consultorios nada más, es algo muy interesante. Si querés luego decir el nombre para que también quien vio la entrevista lo puede conocer un poco. Pero bueno, simplemente ya tratando de cerrar la entrevista, fue muy interesante todo lo que contaste desde otra realidad y desde una gran humildad, porque realmente trabajar en ese gran club que es el Real Madrid, con todo el apoyo que tiene y la relación que tiene en el día a día con otros equipos médicos, el nivel de jugadores, de atletas, es muy interesante. Sí. Si querés dar un mensaje final de cierre, pero fue excelente. Bueno, la verdad es que el mensaje, sobre todo para las personas, los chicos y chicas que ahora mismo se estén planteando, ¿no?, estudiar una carrera como fisioterapia, ¿no?, decirles que desde luego la vocación, y que hagan ese screening un poco de qué cualidades creen que tienen y qué es a lo que se pueden enfrentar en el futuro, es importante, pero sobre todo la vocación, ¿no?, de una profesión muy bonita, ¿no?, una profesión que nunca va a desaparecer, ¿no?, que va a ser demandada por una sociedad que cada vez se cuida más, ¿no?, y quiere que su cuerpo y que sus dolencias sean tratadas de una manera cada vez más correcta, ¿no? Yo creo que es un camino, ¿no?, de vida, ¿no?, bastante precioso, muy precioso para los que la tenemos, ¿no?, y que nos hace muy felices, ¿no? Nosotros al final, yo siempre digo que tengo mucha suerte, ¿no?, que yo voy a trabajar, pero voy a trabajar con personas con las que hablo continuamente y de las que aprendo encima muchísimo, ¿no? O sea, porque un día tratas a una persona que ha estudiado otra carrera, pero otra vez tratas a alguien que tiene una tienda de ropa o que tiene un negocio, y aprendes de muchas cosas de la sociedad y te hace mucho más humano, y puedes entrar un poco en la complejidad, ¿no?, de este mundo, ¿no?, y de cada persona, ¿no? Entonces yo creo que es importante a la gente que esté pensando en estudiar fisioterapia, primero, mucha gente, y la mayoría, lo estamos viendo en los últimos años, quiere dedicarse al deporte. El deporte es muy bonito, el deporte desde luego te da mucha satisfacción, pero es verdad que en muchos casos es una fisioterapia un poco que va un poco a salto de mata muchas veces, y después en la consulta privada puedes ejercer mucho más esa labor humana, ¿no?, que después te llena muchísimo más, y creo que ahí muchas veces está el kit de la cuestión de elegir una profesión u otra en cuanto a fisioterapia o cualquier otra rama, ¿no?, de la salud. Es algo muy práctico, muy práctico, y que te mantiene en contacto con la gente, y eso
a las personas que nos gusta, pues eso, estar con la gente, hablar con ellos y saber de ellos y ayudarles, pues nos llena muchísimo y nos hace muy felices. Bueno, excelente el mensaje y creo que cierra perfecto la idea. Nelson, fue un gusto conocerte por este medio y bueno. Sí, Carlos, el gusto ha sido mío, de verdad que me ilusiona mucho, ¿no? poder formar parte de la decisión de cualquier persona para que se anime a estudiar algo tan bonito como la fisioterapia, desde luego. Bueno, un gran saludo y muchos éxitos en tu profesión como lo vienen teniendo. Igualmente, muchos saludos a la Universidad de Gran Rosario.